Ajá. Juan capítulo 6. Vamos a comenzar a orar. Vamos a comenzar a orar y aquí está. Sí, si gusta leerlo aquí. Nada más que aquí va a tener que pasarse porque esto es de estudio. Bueno, sí, todo esto. Es aquí. ¿Vale? Vamos a comenzar y vamos a orar, ¿no? Vamos a orar, si cierran sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Y pues te pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón, Señor, y que pues cada palabra que se dé aquí, Señor, sea por tu Espíritu Santo, Señor, y toca cada corazón, Señor, y que la palabra, Señor, caiga en tierra firme, Señor, porque te necesitamos, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí te necesitamos, Señor. Pon las palabras en nuestra boca, Señor, y sé tú, mi Dios, obrando, Señor, y que pues esta palabra, Señor, caiga en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces, vamos a comenzar Juan 6, y abren su Biblia en Juan 6, ¿va? Entonces dice así Juan 6. Ajá. Juan capítulo 6. Dice. Ajá. Juan capítulo 6. Y va a ser permítanme. Va a ser del verso 1 al 4. Entonces dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces aquí la Biblia nos está mostrando a Jesús. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? En Juan 1, tú puedes leer Juan capítulo 1, cuando dice que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. El Verbo descendió del cielo. Jesús es Dios en la carne, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús con los hombres? Jesús hacía prodigios y milagros. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Alimentó. En este pasaje nos está diciendo que alimentó a 5,000 personas. Nos podemos dar cuenta que Jesucristo tenía el poder para multiplicar los panes y los peces, para alimentar a las personas. Sus mismos discípulos, ustedes van a ver más adelante que sus mismos discípulos a veces dudaban del poder de Dios. Es lo que a veces nosotros como hombres hacemos. A veces podemos dudar del poder de Dios cuando Dios es soberano. Él tiene el poder, la majestad, la gloria, el dominio. Sí, realmente Jesús, cuando tú estás en una aflicción, Él te puede ayudar en esa aflicción, ¿no? Si tuvo el poder para multiplicar los peces y los panes en ese momento y alimentar a 5,000 personas, puede hacerlo con nosotros mismos. Fíjate, en esa parte, cuando Jesús, se apartaba al desierto, Él sanaba aún más de multitudes que lo seguían. Él nunca desechó a nadie. Jesús nunca desecha nada. ¿Qué es lo que hace el hombre o la religión? La religión es lo que le hace desechar al hombre, ¿sí me entiendes? Jesús nunca te va a desechar. Jesús te va a decir, así como alimentó esos 5,000, como hacía sanidades, prodigios y milagros, te va a decir, ven, yo quiero tu vida. Quiero que me busques, ¿sí? O sea, realmente Dios no nos necesita a nosotros como hombres. Aquí el problema es que nosotros necesitamos en todo tiempo a Jesús. Nosotros debemos de reconocer al Señor en todo tiempo y en todo momento. Fíjate lo que dice Lucas 9, del verso 10 al 11. Lucas 9, del verso 10 al 11. Fíjate, dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándole se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en el desierto. O sea, Jesús se apartaba en el desierto, pero también Jesús, ¿qué era lo que hacía? ¿No? Alimentaba a las personas, les ayudaba, ¿sí me entiendes?, en su escasez. Él era un provisor. Por eso mucha gente también le seguía a Jesucristo, porque Él alimentaba a las personas, ¿no? Entonces, fíjate, en esa parte, a Jesús lo seguían las multitudes porque las alimentaba y las sanaba. Y dice, pero realmente no estaban convencidos de que Él era el Cristo, o solamente cuando veían sus señales y maravillas. La Pascua, ¿qué es la Pascua? La Pascua representa la salida del pueblo de Israel del desierto, de Egipto, y ellos van al desierto. ¿Por qué celebraban los judíos la Pascua? ¿Por qué?
porque Dios ya los había sacado de la esclavitud de Egipto. Fíjate que en esa parte hay una promesa en la cual Dios le da a Abraham. Abraham es llamado padre de la fe, y Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y él hace una nación y le dice: tú vas a tener que irte a multiplicar 400 años en el desierto, ¿sí? Y yo voy a sacar a mi pueblo con mis señales y mis maravillas. ¿Sabes una cosa? A Dios nada de nuestras vidas lo toma por sorpresa. O sea, Él hizo la Pascua en ese momento. Sacrificaron la Pascua a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios ya los había sacado de la esclavitud y les iba a dar una tierra prometida. O sea, todo lo que la Escritura tú lo lees a la luz de la Escritura, y todo lo que ves tú en la Escritura se ha cumplido, ¿no? En la historia. O sea, ¿cuánto más se va a cumplir las cosas, ¿no? En el final de los tiempos. Fíjate, en el verso 5 al 7, del verso 5 al 7 de Juan 5, vámonos a ir del verso 5 al 7. Y vamos a ir también hasta el 11, del verso 5 al 11, para irnos más rápido, porque este capítulo está largo. Fíjate, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que habían de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no nos bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, les dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. O sea, aquí te das cuenta de una cosa. O sea, Felipe, siendo discípulo de Jesucristo, lo estaba probando. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué lo estaba probando? Le estaba diciendo: oye, ¿cómo vamos a alimentar a todas estas personas? ¿Sabes una cosa? Jesús más adelante se va a mostrar como el pan que descendió del cielo, ¿sí? Y cuando te habla del pan que descendió del cielo, es la palabra. Jesús es la palabra, es el pan, el maná que descendió del cielo espiritualmente hablando, que alimenta a los hombres, ¿sí me entiendes? Y estaba probando a sus mismos discípulos, porque ellos, viendo sus señales y sus maravillas, no creían. ¿Qué es lo que pasa a veces con nosotros como hombres, no? O sea, a veces nos derrotamos como hombres, ¿sí me entiendes? A pesar de que a veces tú no has conocido muy bien el Evangelio, pero a veces tú te derrotas como hombre y estás pidiendo por sanidad, estás pidiendo por restauración, estás pidiendo por situaciones que tú estás viviendo como hombre, y a veces tú te estás derrotando. Cuando Jesús realmente tiene el poder para libertar, tiene el poder para ayudar al hombre, pero tú realmente no estás confiando. Realmente como hombres, ¿en quién estamos confiando? ¿Realmente estamos confiando en Dios? Fíjate qué hacía Felipe, ¿no? Felipe estaba siendo probado. ¿Tú crees que a veces Dios no permita situaciones en nuestra vida, que nosotros a veces vivamos un desierto, o que nosotros nos encontremos en prueba o en situaciones difíciles en nuestra vida, para que Dios muestre su poder? ¿Sí me entiendes? O sea, Dios va a mostrar su poder para con nosotros, ¿sí me entiendes? Pero aquí está mostrando nuestra fe, o sea, está probando nuestra fe. Si realmente nosotros tenemos fe en Él, de que Él puede hacer la obra, aunque nosotros veamos en nuestras vidas situaciones difíciles, ¿sí me entiendes? O sea, pueden ser problemas, dificultades que podemos decir: de esta no la libro. ¿Tú con quién estás como hombre? ¿Quién estás confiando? Fíjate con quién estaban sus discípulos: con Jesucristo, el Salvador, el Redentor, Dios en la carne. Fíjate, en esta parte dice así: esto decía para probarle. Jesús también permite que sus seguidores participen en el trabajo del reino, aun cuando ya tiene las cosas planeadas. Felipe razonó en términos de dinero. ¿Qué es lo que hizo aquí Felipe? Razona en términos de dinero, ¿sí? Dice: y en cuanto a dinero se requería para hacer la obra de Dios de una pequeña, para que cada uno de ellos tomase un poco. Nosotros seguimos limitados a Dios de la misma manera, buscando cómo hacer el trabajo de Dios en pequeño. O sea, a veces nosotros queremos ayudar a Dios, ¿sí me entiendes? Cuando realmente el Señor es el que nos va a ayudar a nosotros. O sea, no confiamos en el Señor, ¿sí me entiendes? O sea, a muchos de nosotros a veces nos pasa eso, ¿no? Que no confiamos en Dios, ¿sí me entiendes? Porque si realmente confiáramos en Dios, todo hombre, ¿qué es lo que tendría que hacer primero? Orar, ¿sí me entiendes? ¿Qué es orar? Es platicar con Dios. Cuando nosotros platicamos con Dios y nos encontramos en una situación difícil en nuestras vidas,
¿Qué es lo que hacemos? Lo tratamos de hacer a nuestras fuerzas. ¿Qué es lo que estaban haciendo aquí los discípulos? Trataban de solucionar los problemas que tenían en ese momento a sus fuerzas. Tú como hombre a veces, ¿qué tratas de hacer? ¿Qué dices? De esta ya no la libro. De esta yo ya no salgo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Cuando, ¿qué deberías de hacer? Buscar a Dios. Pedirle sabiduría, pedirle ayuda, pedirle guía como hombre, ¿sí me entiendes? O sea que es importante en todo el tiempo buscar al Señor. En el libro de Ageo, en el capítulo 5, en el verso 6 y 7, dice así: meditad en vuestros caminos. Dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no saciáis. Dice: meditad en vuestros caminos. ¿Qué es lo que pasa a veces con el hombre? Todo lo tratamos de hacer en nuestras fuerzas, ¿sí me entiendes? Y realmente no confiamos en Dios. Trabajamos como negros, ¿sí me entiendes? Y voy a salir adelante y le voy a echar ganas y voy a hacerlo por mi familia, por mis hijos, voy a hacer todo. ¿Sabes qué es lo que debemos de hacer como hombres siempre? Buscar a Dios, ¿sí me entiendes? Lo primero que debería de hacer el hombre desde la mañana es buscar al Señor, ¿no? La Biblia nos dice: de madrugada te buscaré y te hallaré, porque te buscaré de todo corazón, ¿sí me entiendes? Cuando yo levanto en el día, en mi mañana, ¿sí me entiendes?, un altar al Señor y lo busco con el corazón y le pido, vas a ver cómo tu día va a ir fluyendo mejor, ¿sí me entiendes? Cuando tú estás buscando al Señor y cuando tú te estás entregando a Cristo, vas a tener una lucha, ¿sí me entiendes? Y es una lucha espiritual que tú no lo vas a poder ver. El enemigo, ¿sí me entiendes? Y a veces también tu peor enemigo a veces es tu espejo, ¿sí me entiendes? Ese es el peor enemigo del hombre, el espejo. Pero también hay un enemigo espiritual con el hombre que batalla, ¿sí me entiendes? Con el creyente, con el que busca a Dios. ¿Cuál es ese enemigo? Pues Satanás, ¿sí me entiendes? O sea, él se va a levantar, pero cuando tú desde mañana, temprano, empiezas a orar, empiezas a buscar al Señor, empiezas a clamar a Dios, empiezas a decirle ayúdame, lo empiezas a meditar también a través de su palabra, porque Dios te va a hablar también a través de la palabra y te va a dar un consejo, porque nosotros como creyentes hablamos a Dios con la oración, pero Él nos habla también a través de la palabra. Entonces el Señor siempre nos va a enseñar cómo vivir, cómo presentar esas dificultades que se muestran en nuestro día a vivir, ¿sí me entiendes? O sea, es importante que cada hombre conozca a Dios y conozca su palabra. Fíjate, del verso 8 al 11, cuando dice 5 panes de cebada, la cebada fue siempre considerada para uso animal más que humano. En el Talmud existe un pasaje donde un hombre dice: hay una gran cosecha de cebada, y otro contesta: dilo a los caballos y a los burros. ¿Sabes una cosa? Es más, Dios no necesita ayuda, pero en ocasiones Él mismo detiene su obra hasta que tiene nuestra participación. Él quiere que nosotros también como hombres participemos de Él, de su palabra. Cuando Él hizo recostar a las multitudes, podemos ver que Jesús también es un pastor, ¿sí me entiendes? Jesús también es pastor. El Salmo 23 del 1 al 2 dice esto: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Te das cuenta que Jesús es un pastor para nosotros como hombres? Y cuando nosotros estamos afligidos o de repente tenemos luchas como hombres, Él nos hace recostar en delicados pastos, ¿sí me entiendes? Cuando nosotros lo buscamos, nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y toda barrera. Nos va a dar esa confianza en Él, que realmente estamos confiados, ¿sí me entiendes? En que Él nos va a ayudar en las situaciones difíciles en nuestra vida. Fíjate, del verso 12 al verso 15, del verso 12 al 15, vamos a ir del 12 al 15 hasta el verso 19 de este mismo Juan 6. Fíjate, Juan 6 del verso 12 al 19, dice así, dice: y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Fíjate, aquí tiene un principio en este verso para nosotros, que Jesús también no era un hombre despilfarrador, aún siendo Dios. Y a veces nosotros como hombres, a veces Dios nos llama a ser buenos mayordomos de nuestra economía, nos llama a ser buenos mayordomos. O sea, no tampoco ser pichicatos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces también decimos: no, pues no voy a dar, no voy a ayudar, no. ¿Sí me entiendes? O sea, al contrario, ¿no? También, si crees tú en Jesús, también tienes que mostrarte ayudador, ¿sí me entiendes? Ayudar, ¿sí me entiendes? Pero también Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que Dios nos da, ¿sí me entiendes? O sea, aquí Él mismo como Dios
¿Qué fue lo que dijo? A ver, no desperdicien los pedazos de la cesta, sino júntenlos y recójanles, le dijo a sus discípulos. Fíjate el verso 13, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Deuteronomio 18:18 nos dice que profeta del medio de vosotros se levantará. Le está hablando al pueblo de Israel. Te das cuenta que Jesucristo, Dios lo levantó como profeta del medio de la nación de Israel. Y fíjate, a veces nosotros como hombres tenemos que pedirle a Dios señales, ¿sí me entiendes? Para que realmente veamos su existencia. Cuando un hombre va a buscar más a Dios, en una de las prédicas que hice, hablaba de un hombre que tenía cáncer, que ya estaba en el lecho de muerte, ¿sí me entiendes? Cuando tú estás en el lecho de muerte, ¿tú qué estás pensando? ¿Te interesarán los problemas que vivas cotidianamente? ¿Te interesará el dinero? ¿Te interesará esas aflicciones que tú tienes como hombre o esas metas? Realmente lo único que te interesa es eso, ¿sí me entiendes? Y a veces, ¿qué hacemos? Le pedimos señales a Dios como hombre, ¿no? Decimos, Señor, si realmente tú existes, yo quiero ver una prueba, ¿sí me entiendes? ¿Qué era lo que estaban haciendo los discípulos? Realmente estaban pidiendo una prueba al Señor, ¿sí me entiendes? De que realmente Él existía. Realmente Dios es real, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y Dios existe, ¿no? La Biblia dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes quién es el que a veces nos habla cuando alguien nos predica la palabra de Dios? A veces es Dios, ¿sí me entiendes? Dios mismo. Y se va a manifestar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y Él nos quiere enseñar cómo vivir, Él nos quiere corregir, nos quiere ayudar en las situaciones, ¿sí me entiendes? O sea, tú te das cuenta que aquí sus discípulos le piden señales a Dios. ¿Cuántas veces el hombre dice, a ver, yo hasta no ver, no creo, ¿no? Fíjate que en la Biblia hay uno de esos mismos discípulos que se llama Felipe, que del cual estamos hablando, Tomás, me parece que es Tomás, y Tomás era un incrédulo, que cuando Jesucristo resucita después de la cruz, ¿sí me entiendes? Le dice, a ver Tomás, tú no queriste ver y toca los hoyos en mi costado, ¿sí me entiendes? Y cuando vio solamente creyó. O sea, el hombre a veces esperamos ver simplemente milagros y prodigios de Dios, ¿sí me entiendes? Para realmente creer, cuando Dios es real. Porque si tú te asomas y si tú ves los montes, si tú ves los mares, si tú ves a la persona que tienes a tu lado, ¿sabes quién la creó? Dios. Porque Dios hizo todo y realmente Dios formó todas las cosas que están en la tierra como en el cielo. Y no necesitamos ver más señales ni prodigio, simplemente creer. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate lo que dice el verso 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse a Él al monte él solo. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaron el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Sabes qué era lo que estaba haciendo? Jesús estaba caminando sobre el mar en ese momento, ¿sí me entiendes? Y sus discípulos estaban viendo que Él estaba caminando sobre el mar. Fíjate, en estos versos nos dice así que Jesús le mostró el carácter dadivoso de Dios, el mismo carácter que Dios desea crear dentro de nosotros. En Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Este pan fue multiplicado cuando fue repartido. O sea, es importante que nosotros como hombres también compartamos, ¿me entiendes? Con nuestros seres queridos. Dice la misma Biblia, ¿no? Que si alguien no provee para su casa es peor que un incrédulo. Como creyente en Jesús deberías de participar en eso. Primero proveer antes que todo a tu casa, antes que en algún lugar, ¿sí me entiendes? Fíjate, cuando dice, viendo la señal que Jesús había hecho, la manera en que Jesús proveyó de pan en el desierto, recordó a aquellos hombres de Moisés en el desierto y de su promesa de que vendría un profeta. Es verdad que Moisés proveyó pan en el desierto, igual lo que hizo Jesús, pero Jesús además explica que Él es mucho más que un nuevo Moisés. Fíjate, cuando dice, iban a venir a apoderarse
de él y hacerle rey en estos versos. Jesús ya era rey, ¿sí me entiendes? O sea, Jesús no necesitaba ser rey. Pero ¿sabes qué era lo que veía la gente? Que como él hacía prodigios y milagros, y como en ese momento en la historia estaba el imperio romano ahí gobernando, que era lo que necesitaban, alguien que los sacara del yugo de la esclavitud. ¿Sabes una cosa? Para nosotros es importante, porque a veces vemos o pensamos que, por ejemplo, un partido político nos va a sacar adelante, ¿sí me entiendes? O un presidente. Realmente el único que va a sacar adelante al hombre va a ser Dios, ¿sí me entiendes? En 1 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 1, nos habla a nosotros que tenemos que orar por las autoridades y por los que están en eminencia. Y también como creyente, o si tú realmente apenas estás conociendo de Cristo, dice la Biblia: sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad es sino puesta por parte de Dios. O sea, es importante que Jesús aquí, la multitud lo quería hacer rey, porque veían sus milagros, sus prodigios y sus sanidades, pero él era rey ya. Fíjate, ve Apocalipsis 19:6 y te va a decir, Apocalipsis, voy a citarlo, ve lo que dice Apocalipsis 19, verso 6. Apocalipsis 19, verso 6 dice así: y oí como la voz de una gran multitud, con estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. O sea, te das cuenta, aquí está hablando de Jesús en el milenio, pero Jesús ya es rey. Jesús no necesitaba ser rey en ese momento, aunque la gente lo quería ver como un rey. Él era ya un rey en la tierra. Fíjate, del verso 16 al 19, cuando dice aquí que ya estaba oscuro, dice: varios de los discípulos eran pescadores acostumbrados a pescar en este mismo lago. No les molestaba para nada el tener que estar remando a través del agua a esa hora de la noche. Fíjate, ahora vamos al verso 22 al 28, del verso 22 al 28, del verso 22 al 28 de Juan 6. Fíjate, Juan 6, del 22 al 28. Y nos dice así: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio como no había habido ayuna más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegas acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjate, estos versos nos dice así, del 22 al 28. Cuando ellos dijeron: me buscáis, ellos le preguntaron a Jesús por qué había venido, pero Jesús no respondía esa pregunta. En lugar de eso, Jesús les dice por qué ellos habían venido: porque querían más del pan maravilloso de Jesús. O sea, ¿cuánto a veces el hombre quiere buscar a Cristo? ¿Sí me entiendes? Cuando está en dificultades. ¿Sí me entiendes? Jesús es el pan de vida. O sea, como hombres, aquí sus discípulos, ¿qué era lo que hacían? Lo buscaban, y la gente que lo seguía porque los había alimentado. Como hombres tenemos que buscar a Jesús. Fíjate, realmente los judíos estaban movidos por lo que Dios les había dado materialmente, o porque lo habían alimentado en el desierto, no por la vida eterna que representaba a Dios. ¿Sabes que a veces el hombre busca a Dios porque le va a solucionar sus problemas? ¿O porque le va a dar una sanidad? ¿O porque lo va a prosperar económicamente? ¿Sabes por qué debería de buscar Dios al hombre? Te voy a citar Juan 5:24. Fíjate, quiero que vayas a Juan 5:24. Fíjate qué importante es que todo el hombre busque a Dios sin recibir nada a cambio. Fíjate, Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá de condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Fíjate, aquí te está diciendo, ¿sí me entiendes? Que cuando tú recibes al Señor en tu corazón,
Has pasado de muerte a vida y no has venido a la condenación. Lo que decíamos hace rato en Hebreos 9:27 nos dice: y está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Cuando nosotros morimos sin Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? La Biblia sí nos habla de que hay un cielo y también hay un infierno, ¿sí me entiendes? Cuando nosotros realmente no buscamos del Señor, ¿sí me entiendes? Si no lo estamos buscando, o sea, Dios no es un Dios condenador, ¿sí me entiendes? Pero sí hay una separación entre Dios y el hombre por el pecado original, ¿sí me entiendes? Y cuando tú mueres realmente sin Cristo, ¿qué es lo que va a suceder al hombre? ¿Sí me entiendes? O sea, esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer como hombres. Si realmente morimos sin Cristo, ¿qué le va a suceder al hombre? Pero realmente tenemos un Salvador. ¿Sabes por qué deberíamos de buscar todos los hombres a Jesús? Porque es el mediador, ¿sí me entiendes? Es el que nos dio la entrada al Padre. Cuando la Biblia dice que el velo se rasgó, cuando el velo se rasgó es porque había una separación entre el lugar santo donde adoraban los sacerdotes que oficiaban expiación y el lugar santísimo. Ese velo, cuando Jesús los rasga, es porque nos da la entrada al Padre, ¿sí me entiendes? Porque ninguno de los hombres, como venimos de esa raíz pecaminosa, nos merecemos la vida, ¿sí me entiendes? Sin en cambio, la vida eterna, que es Jesucristo, descendió del cielo, ¿sí me entiendes? Y habitó entre nosotros y nos ha dado vida eterna a todos los hombres. Si el día de hoy el hombre o los que estamos aquí muriéramos y muriéramos sin Cristo o no creyendo en Jesucristo como Salvador, ¿qué es lo que pasaría con el hombre? ¿Sí me entiendes? Yo escuché una vez a un pastor que lo llevó a Jesucristo porque uno de sus abuelos murió de este pastor y él se preguntó: ¿qué habrá pasado con mi abuelo? Entonces este pastor era un pastor muy famoso, ¿sí me entiendes? Que él tenía una vida secular muy famosa y era un rapero y ganaba millones y le iba muy bien y todo, ¿sí me entiendes? Pero su corazón realmente estaba desviado. ¿Por qué? Porque él vivía en pecado. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que en Jesucristo ahora Él nos ha llamado a una vida nueva, ¿sí me entiendes? En el cual debemos de hacer morir esto. Entonces, este pastor, ¿qué fue lo que hizo? Este pastor recibió al Señor en su corazón y ¿qué fue? Cambió su vida totalmente, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque él se preguntaba: ¿y qué sucederá después de la muerte? O sea, a veces como hombres nos preguntamos: ¿y qué sucederá? El hombre, ¿qué es lo que vive? El mundo, ¿qué es lo que te dice? ¿No? Vive el aquí y el ahora, no hay otro tiempo más, o sea, es aquí y ahora, disfruta, vive. ¿Sabes una cosa? A veces ese es un engaño de Satanás, ¿sí me entiendes? Porque te está haciendo creer que no hay eternidad, que no hay vida, que tú estás muy joven para buscar al Señor, que realmente tú no lo necesitas, que tú estás bien así sin Cristo, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo que siempre trata de decir el enemigo al hombre, o sea, le busca el engaño al hombre, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso es importante como hombres, igual que sus discípulos, cuando sus discípulos realmente buscaban a Jesucristo por lo que les daba materialmente, el hombre no debería de buscar a Jesucristo por lo que le da materialmente, sino el hombre debería de buscar a Jesucristo porque sin Él no somos nada y sin Él estamos muertos, ¿sí me entiendes? Espiritualmente hablando, ¿no? O sea, por eso es importante que todo hombre vaya al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se pierda, ¿sí me entiendes? Porque solamente es ese mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Fíjate estos mismos versos, ve lo que dice esta parte. Dice el verso, vamos a ir del verso 29 al 33. Fíjate, del verso 29 al 33 de Juan 6. Dice así, dice: respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que me ha enviado. O sea, aquí es importante, ¿no? Dice, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, ¿qué fue lo que hizo Dios?
Dios les mandó pan del cielo, les mandaba un maná que era como semilla del colantro. Eso tú lo puedes leer en el libro de Éxodo, buscarlo. Les mandaba un pan del cielo para que ellos se alimentaran. Pero ¿por qué les mandaba ese pan del cielo? Para probar si realmente Israel estaba caminando en sus estatutos, en sus mandamientos. Pero ahora Jesucristo se está mencionando como el pan que desciende del cielo y da vida eterna, ¿sí me entiendes? El pueblo de Israel era importante, los judíos eran importantes, ¿por qué? Porque iban a mostrar la salvación al mundo, pero ahora Jesucristo ha mostrado la salvación a todos los gentiles. Fíjate esta parte ahora, fíjate esta parte donde dice este verso 29, dice, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Los que cuestionaron a Jesús parecían seguros de que si Jesús les decía qué hacer, podrían agradarle por las obras de Dios. Para esta gente, como mucha otra de estos tiempos, la salvación se encuentra en la fórmula correcta para desempeñar obras que agradan a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que nuestras obras nos van a llevar al Señor. Pero ¿sabes qué dice la Biblia en Isaías 64:6? Que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, nuestras obras no sirven de nada. Lo que salva al hombre es la fe, el creer, ¿sí me entiendes? Eso es lo que te salva. O sea, y no estoy hablando de religión, fíjate, esta parte dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Jesús, primera y últimamente, nos manda que no nos hagamos, sino que confiemos. Si queremos hacer la obra de Dios, empecemos por confiar en Jesús. Si nosotros realmente como hombres queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas y en todas las áreas de nuestras vidas, estoy englobando todas, en mi familia, en mi casa, en lo que yo hago, ¿sí me entiendes? Tengo que confiar primero en el Señor, ¿sí me entiendes? O sea, es importante que si yo creo en Jesucristo, para que mi vida funcione y fluya bien, debo de confiar siempre en el Señor. Fíjate, del verso 30 al 33, el Salmo 105 al 40, fíjate cómo aquí, este es un salmista y se llama David. David es importante para la nación de Israel. El Salmo 105 al 40 nos va a decir esto, fíjate. Ve al Salmo 105 al 40 y dice así, dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació del pan del cielo. O sea, te das cuenta que qué fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se encontraba en el desierto sin alimento y Moisés, que era el profeta de Dios que levantó a Israel y lo libertó de Egipto, le piden pan del cielo y desciende pan del cielo y Dios le da. O sea que es importante, es cuando nosotros le pedimos al Señor también algo y el Señor nos provee, cuando a veces probamos al Señor, ¿sí me entiendes? A veces yo como hombre, ¿qué puedo hablar? Decir, Señor, ¿realmente tú existes? Señor, ¿realmente tú estás en mi vida? ¿Sí me entiendes? Muéstrame. Y vas a ver cómo el Señor de repente puede hacer algo en tu vida, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado también con lo que le pidamos a Dios. ¿Sí me entiendes? Como hombre. La Biblia dice, pedid y recibís. ¿Sí me entiendes? Cuando nosotros pidamos al Señor también tenemos que tener cuidado. ¿Sí me entiendes? Porque hay veces que le decimos, Señor, quítame esto, ¿sí me entiendes? Y de repente puede pasar algo en nuestras vidas. O sea, tenemos que tener cuidado. Fíjate, esta parte ahora, cuando dice, ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Cuando simplemente ya no encontramos gozo en Jesús y en su palabra. Ese es el problema de todo el hombre, cuando ya no encuentra gozo en Jesús y en su palabra. Dice, es como si Jesús estuviera diciendo, ¿qué otra obra voy a hacer? Esta es la obra de darles la palabra de Dios y la salvación en mí, a través de mí. Este es el pan espiritual del que debe saciarse para tener vida el hombre. O sea, el pan espiritual es Jesucristo y con esa mente solamente el hombre se va a saciar. O sea, tú vas a tratar de buscar de tapar el vacío, ¿sí me entiendes? Lo vas a hacer con muchas cosas. Cuando me vaya bien, cuando tenga un matrimonio, cuando tenga una casa más grande, cuando se arreglen mis problemas, cuando me sane. ¿Sabes qué? Lo único que necesita el hombre es a Jesús en su vida y reconocerlo en todos sus caminos. No necesitamos más. ¿Sabes qué ha hecho el mundo? Nos ha hecho creer, a veces nos ha hecho creer necesidades como hombres, ¿no? Que necesitamos esto y esto nos va a hacer feliz y todas estas cosas cuando yo tenga esto voy a estar pleno, voy a estar maravillado, voy a estar gozoso. ¿Sabes qué es lo que necesita solamente el hombre? A Cristo en su vida. No necesita más. Buscarlo, ¿sí me entiendes? Fíjate en esta parte ahora.
en esta parte, el verso, fíjate esta parte, ¿no? Dice del verso 34 al 40, del verso 34 al 40 vámonos hasta el verso 46, fíjate, hasta el verso 46 nos vamos a ir, del verso 34 al 46, y nos dice así de Juan 6, fíjate, Juan 6 del verso 34 al 46, y dice así: le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y que el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y aquel que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierde yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabes por qué, hombre, buscamos a Jesús? Porque realmente tenemos un llamado por el Padre, ¿sí me entiendes? La Biblia dice en Efesios 1:3 que fuimos escogidos desde antes, desde la fundación del mundo. ¿Pero para qué? Para que después hemos hecho santos y sin mancha. O sea, cuando tú caminas con Jesús, realmente tienes que agradar a Jesucristo. Fíjate, Juan 6, en esta parte del verso 34 al 40, cuando nos dice que yo soy el pan de vida, dice Jesús, su respuesta trata de levantar sus ojos del pan hacia las realidades espirituales. Ellos necesitan poner su confianza en Jesús en lugar del pan. Tenemos que quitar nuestros ojos de lo temporal y lo pasajero. Fíjate, 2 Corintios 4, 18 al 19 nos dice esto. Fíjate cómo el hombre tiene una mirada corta, ¿sí me entiendes? Porque solamente el hombre está viviendo el aquí y el ahora. Fíjate, 2 Corintios 4, 18 al 19, fíjate, dice esto, del 17 al 18, perdón. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. O sea, el hombre, ¿en dónde tiene su mirada? En el aquí y el ahora, está viviendo el momento, ¿sí me entiendes? Está diciendo, no hay Dios, no hay eternidad, ¿sí me entiendes? Y tengo una casa y de repente ya tengo un lugar donde vivir, ¿sí me entiendes? Estoy buscando aquí en el ahora, en el momento, y voy a hacerme de un carro, y voy a hacerme de esto y de aquello, ¿sí me entiendes? Pero ¿sabes qué estamos dejando? Lo eterno, ¿sí me entiendes? Como hombre, ¿qué es más importante? ¿Sí me entiendes? Si nosotros el día de hoy, ¿sabes quién tiene nuestra vida así de un peldaño? Pues sí, ¿sí me entiendes? Y cuando Él quisiera, en el momento que Él quisiera, pues nos desconecta, ¿sí me entiendes? Y nos se hijo. Yo tenía un amigo que bien nos conoce. Este amigo de repente yo muchas veces le prediqué y le dije, enderezate, conoce a Jesús. Y él seguía en sus caminos, seguía en su droga, en su alcoholismo. Y muchas veces lo traté de invitar, ven a la iglesia, vamos a buscar de Dios, vamos a buscar de Cristo. ¿Y sabes qué? Hasta que el Señor lo llamó a su presencia y él falleció. Y para mí Él está ahorita en la presencia del Señor. A pesar de que aquí Él fue un hombre duro en la tierra, ¿sí me entiendes? Y fue un hombre que siempre caminó en sus caminos y que yo le invitaba a la iglesia, ¿sí me entiendes? Y a veces, ¿sabes qué? El Señor dice, es tu tiempo, ya te toca. Y nunca estamos exentos, ¿sí me entiendes? Como hombres. En cualquier momento, el hombre debería de saber que nuestra vida aquí no la debemos de atesorar. ¿Sí me entiendes? Que esta vida es pasajera, que no sabemos en qué tiempo realmente el Señor nos llama a su presencia. ¿Sí me entiendes?
Y si vivimos en esta tierra también sería para glorificar al Señor en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí me entiendes? Que nosotros honremos al Señor en todo tiempo y en todo momento, que glorifiquemos, que si hay cosas en nuestras vidas que no le agradan al Señor, pues renunciar a ellas. ¿Sí me entiendes? O sea, las cosas que al Señor no le agraden. ¿Sí me entiendes? Nosotros como hombres necesitaremos renunciar al pecado. ¿Sí me entiendes? A lo oculto, a lo que a Él no le agrada. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es lo que deberíamos de hacer cada hombre. Fíjate esta parte, en donde dice del verso 41 al 46, cuando dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Fíjate, los judíos, ellos pensaban que todos ellos eran escogidos de Dios en virtud de su nacimiento. El judío fue pueblo elegido por Dios, ¿sí me entiendes? Pero Jesús les deja claro que Dios debe traerlos antes de por sí mismos puedan venir a Dios. Todos los que responden al Padre responderán al Hijo. O sea, el que nos hace el llamado siempre a los hombres es Cristo. Apocalipsis 3:20 nos dice así: aquí yo y toco la puerta. Quien escuche mi voz y entre, yo cenaré con él y él conmigo. Siempre el que nos hace buscar al Señor es Él mismo, ¿sí me entiendes? El Espíritu Santo siempre está a un lado del hombre y siempre lo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando tú recibes al Señor en tu corazón, ahora el Espíritu Santo ya vive dentro de ti, y el Espíritu Santo siempre te va a estar haciendo que busques al Señor en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí me entiendes? Es como un fuego que a veces no se puede apagar, y cuando lo dejas de buscar, otra vez el Espíritu Santo te dice: búscame, búscame. ¿Sí me entiendes? Entonces, a veces nosotros nos interesamos, ¿sí me entiendes?, en escuchar la palabra, todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está convenciendo. Pero ¿sabes qué es lo que hace el enemigo? El enemigo siempre va a ponerte dificultades y te va a decir: ¿para qué escuchas la palabra? ¿Para qué escuchas de Dios? ¿Sí me entiendes? No es importante en tu vida, no te va a ayudar nada. Esos que predican la palabra están locos. ¿Sí me entiendes? Porque él desde el principio, si tú lees Génesis 2, el primer atentado que la serpiente hizo en contra de Dios fue en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque si tú pasas a Génesis 3, ¿qué le dijo a la mujer? Con que Dios te ha dicho, ¿sí me entiendes?, que solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dice: serás como Dios. ¿Por qué no comes? ¿Sabes qué fue lo que hizo Dios? Les había dado una orden a los hombres en Génesis 2 de que no comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal. O sea, les había dado su palabra, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué fue lo que hizo la serpiente? La serpiente es Satanás, es astuta, y siempre va a tratar de apartarte de Dios. Siempre va a tratar de que tú no ores, de que tú no busques a Dios, de que tú no escuches la palabra, ¿sí me entiendes? Porque él es astuto. Fíjate, del verso 47 al 66, del verso 47 al 66 de Juan. Vamos del verso 47 al 66 para apurarnos, ya casi acabamos, 6 de Juan 47 al 66, y nos dice así, fíjate, dice esta parte, dice: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Aquí Jesús les está diciendo a los judíos que ese es el pan que descendió del cielo y que es el pan que da de vida. Si tú te fijas en la Escritura, o si tú escudriñas la Escritura, Jesús siempre va a estar en la Escritura. Jesús es antes de todas las cosas. Por eso Juan 1 te dice que al principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Cuando está diciendo que el verbo es antes de todas las cosas, ¿sí me entiendes? En él habita la deidad de la plenitud. Fíjate, el verso 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que en el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, por eso vino la crucifixión de Jesucristo. O sea, cuando está hablando de su carne, ¿sí me entiendes? Cuando en las iglesias, si tú te has fijado en una iglesia, celebran la Santa Cena, la Santa Cena representa la carne, que es el pan, y el vino, que es la sangre, y se hace en conmemoración por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesucristo fue crucificado, ¿sí me entiendes?, Él fue crucificado en la cruz y su carne también fue traspasada, ¿sí me entiendes? Y su carne representa
el pan, ¿sí me entiendes? El pan de vida que da vida a los hombres, ¿sí me entiendes? La cruz no tiene nada que ver, el madero que nosotros vemos no tiene nada que ver. Jesucristo descendió de ese madero, Jesucristo no está crucificado, sino Jesucristo es real. Fíjate, el verso 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis en vosotros, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre, del Padre viviente, y yo vivo por él, Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba él primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Fíjate, o sea, el mismo Jesús sabía, porque era Dios, quién lo iba a entregar y sabía quién lo iba a rechazar. A veces Él conoce nuestros corazones como hombres y sabe si nuestros corazones realmente aman al Señor o no aman al Señor. Fíjate, el verso 65 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, muchos que lo seguían, muchos que vieron sus milagros, sus señales y sus maravillas, lo rechazaron, ¿no? O sea, y tú te puedes dar cuenta que a veces nosotros no somos tan distantes a ellos. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, siempre el Señor nos habla, ¿no? Y siempre nos quiere buscar, pero a veces ¿qué hacemos? Lo rechazamos. ¿Sí me entiendes? Decimos: no tengo tiempo de estudiar la Biblia, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de buscar. No, esto no es tan importante, es más importante. Primero trabajo. Y la Biblia dice: trabaja por el alimento que no perece. ¿Sí me entiendes? Cuando te está hablando por el alimento que no perece es Jesús. Lo espiritual primero. El hombre se ocupa mucho de lo terrenal. Cuando la Biblia dice en Mateo 6:33, dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sí me entiendes? Cuando yo busco al Señor antes de todas las cosas, todas las demás cosas, mis necesidades Él las va a cubrir conforme a su voluntad. Fíjate, cuando dice del verso 47 al 66, dice: ellos fueron sustentados con el maná del cielo para probar si andaban en sus estatutos y en sus mandamientos. Este pan mostraba la eternidad, porque Jesús se anunció como su carne daba salvación. O sea, Jesús es la salvación venía de los judíos, pero ellos la rechazaron. Ahora la salvación se encarna. Dice: el que come de este pan vivirá eternamente. Jesús nos ofrece pan celestial para una vida eterna, pero nosotros debemos comerlo. La fe en Jesús no es probar o admirar, pero comer. Jesús nos dice que debemos tenerlo dentro de nosotros y debemos de comer de Él. O sea, en todo tiempo, ¿sí me entiendes? Si las iglesias hacen esa santa cena o conmemoración, el hombre debería de todo tiempo buscar al Señor, en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí me entiendes? Cuando en una parte uno de los apóstoles de Jesucristo, que se llama Pablo, en Efesios 6, cuando nos dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestados, contra huestes de maldad que moran en las regiones celestes, a veces también el enemigo te va a atacar y te va a meter pensamientos de derrota, pensamientos de tristeza, pensamientos de depresión, pensamientos en los cuales tú de repente como hombre vas a decir: ¿por qué estoy pensando esto? ¿Sabes qué? A veces deberíamos de buscar más a Jesús, orar más y: Señor, ayúdame, ¿por qué estoy teniendo estos pensamientos? ¿Por qué no escudriño un poco más la palabra? ¿Sí me entiendes? La palabra es una lumbrera a nuestros pies, nos va a guiar como hombres. ¿Sí me entiendes? Fíjate, cuando dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, este caparazón para nada aprovecha y el Espíritu es el que nos da vida. Dice: este podría ser el tema principal de todo este discurso de Jesús.
Él continuamente nos llama a poner nuestro corazón y atención en las realidades espirituales, no en las carnales. El hombre siempre pone sus realidades en lo tangible, en lo que ve, ¿sí me entiendes? Y no en lo espiritual, ¿sí me entiendes? ¿Sabes por qué el hombre no puede ver lo espiritual? Porque cuando después del pecado, el hombre, después de pecar, ¿qué fue lo que hizo? Dios les selló, ¿sí me entiendes? La vista, porque ellos podían ver en el Edén, en el huerto, podían ver a la Trinidad, podían ver los serafines, los ángeles, pero como pecaron, el pecado les nubló la vista. Entonces por eso el pecado a veces no deja ver al hombre las cosas espirituales, si no está viviendo lo terrenal, lo mundano. Y este mundo no está gobernado por Dios, este mundo está gobernado por el maligno, ¿sí me entiendes? Entonces cuando tú te vas a preocupar más como hombre por lo terrenal, o sea, no estoy diciendo ya deja de trabajar, deja de asistir a tus hijas al colegio, deja de todo y sálvate, no. Estoy diciendo primero pon en primer lugar a Dios antes que todas las cosas, ¿sí me entiendes? En tu vida, y vas a ver cómo tu vida empieza a caminar de diferente modo cuando tú pones en primer lugar a Jesús. Fíjate, cuando dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús les reprendió otra vez por su motivación carnal para seguirle. Si ellos no le seguían por medio del Espíritu, en lugar de buscarlo como una panadería ambulante, entonces sencillamente no habían venido a Él. O sea, sus discípulos lo estaban buscando como una panadería ambulante. Dice, por el contrario, muchas iglesias fomentan a la gente a seguir a Jesús por motivos carnales, promoviendo a Jesús como un producto. O sea, muchas iglesias que te dicen, ven a Jesús, Él va a resolver tus problemas, ven a Jesús. O sea, Jesús es lo único que tenemos como hombres. ¿Para dónde voltear? Como hombre. O sea, para ningún lugar puedes voltear. Fíjate, dice, para arreglar nuestra vida, así como el pan arreglará nuestra hambre, pero aquellos que se acercan a Jesús con ese enfoque de ventas y mercadotecnia tendrán que venir a Él en espíritu y en verdad, o será revelado que nunca les fue dado del Padre al seguir a Jesús. O sea, Jesús no es un amuleto para cumplir nuestras necesidades, ¿sí me entiendes? Sino nosotros lo tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque si no hemos pasado de vida, de muerte a vida, ¿sí me entiendes? Él nos da la eternidad. Fíjate, el verso 66 al final dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también a vosotros? Le respondieron Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, él le dijo a sus mismos discípulos, si quieren seguirme, venid en pos de mí. ¿Sabes qué nos dice a veces Dios? Venid en pos de mí, ¿sí me entiendes? Dice, quien quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, ¿sí me entiendes? El seguir a Jesús también puede ser difícil para los hombres. A veces va a quitar nuestros deleites, lo que nos gusta para la carne, pero es lo mejor que podemos hacer como hombres, el seguir a Cristo, ¿sí me entiendes? Yo no cambiaría mi vida anterior por seguir mi vida anterior y dejar de seguir a Cristo. O sea, esta vida que el Señor me ha dado con sus dificultades, con sus pruebas, porque este mundo es caído, ha sido diferente a como yo vivía, ¿sí me entiendes? Porque yo antes, depresión, alcoholismo, drogadicción, ¿sí me entiendes? Pruebas, problemas. O sea, dices, ese no es mi caso, no lo necesito. ¿Sabes qué? Todos los hombres necesitamos a Cristo en todo tiempo y en todo momento. ¿Sale? Vamos a orar para terminar, ¿sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que pues tú seas, Señor, y que esta palabra, Señor, caiga a tierra firme, Señor, que tú ayudes, Señor, a cada uno de los que están aquí, Señor, y que tú los bendigas, Señor, que tu presencia esté con ellos, Señor, y tócalos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, bendice su entrada, su salida, Señor, y sé tú obrando, Señor, para con ellos, Señor, te lo pido, te lo ruego, Señor, y que te puedan conocer realmente, Señor, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, conocerás la verdad, y la verdad te os hará libre, Señor, que tú los toques, Señor, y que tú estés en ellos, mi Dios. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.